tardes y bienvenidos a este coloquio en torno al documental Inmigrantes Empresarios, Valor sin Fronteras, que la Fundación para el Avance de la Libertad estrena con el apoyo de la Fundación Naumann y bajo los auspicios de Atlas Network. Me acompañan hoy una de las protagonistas de nuestra historia, Doris Araujo, empresaria del sector de la cosmética y belleza. Bienvenida, Doris. Muchas gracias. Alberto Goitre, el director del documental de Fundalib. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido. Y nuestro director ejecutivo, Federico López. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y juntos vamos a intentar repasar un poco toda esta historia apasionante de cómo hemos llegado a contar la historia de 8 protagonistas, emprendedores natos que dejaron sus países de origen y llegaron a España con ganas de empezar su propio proyecto vital, pero también su propio proyecto empresarial, generar valor en este país nuevo de acogida y también generar empleo y riqueza para la sociedad que les ha acogido. Así que, si os parece, empezaré por Doris. Me gustaría un poco que nos contaras un poco cuál ha sido tu vivencia y tu historia y cómo has llegado a emprender y un poco también las trabas que te has encontrado a la hora de iniciar tu negocio. Ante todo, muchas gracias por tomarme en cuenta y dar voz a mi historia, a esa hoja de ruta que iniciamos cuando decidimos venir a estudiar aquí a España. Primero vengo a estudiar aquí a España, becada por la Embajada de España. Estudio comunicación audiovisual y además periodismo cultural y nuevas tendencias. Culmino un máster en negocios internacionales y es ahí cuando el máster en negocios internacionales me pone los puntos sobre las IE para saber de que un oficio que aprendí a hacer para pagarme mis estudios, que era la estética, hacer manicura y pedicura, pues aprendí a hacerlo aquí en España para poder costearme mis estudios y también sobrevivir. Y ese fue el primer eslabón para iniciar mi camino en el área de emprendimiento. Si nos puedes contar un poquito cuáles han sido un poco los retos que te has encontrado ya una vez que habías decidido que eso es lo que querías emprender, con qué te has encontrado a la hora de retos burocráticos, trabas que te planteaba el sistema español, porque bueno, tú vienes de la República Dominicana, ahí entiendo que el mercado empresarial y las reglas son un poco diferentes. ¿Ha supuesto para ti un obstáculo o realmente poco a poco has ido entendiendo cómo funciona aquí y qué es lo que mejorarías? Bueno, los obstáculos siempre estuvieron al inicio, o sea, emprender desde cero es un poco complicado. O sea, yo me quedé sin trabajo, trabajaba en La Moraleja y con lo poco que tenía de ahorro, pues emprendí por mi cuenta, ir a domicilio por casa, iba también a algunas residencias de personas mayores. Y claro, la traba fue el problema económico que cuando la crisis de 2008, más o menos ya era cuando yo estaba, que cerraron el negocio por la crisis. Cierran la empresa donde trabajaba y me monto por mí misma, o sea, yo decía que las clientas se quedaron conmigo porque me pidieron el teléfono. Y a partir de ahí, pues emprendo un camino de ir casa por casa, trabajar. Trabajaba unas horas con algunas empresas, pero yo rentabilizaba más mi agenda y mi tiempo para poder estudiar y trabajar. Y además de eso, cuando ya me decido ser autónoma, pues precisamente las trabas de los impuestos, de darme el alta como autónoma, de que primero antes no había la tarifa plana, había que empezar con poco y luego de una vez la mitad de la tarifa plana, que no era tarifa plana porque empezábamos con el 50% y después todo el total de la seguridad social. Fui autónoma por 2 años, luego me di de baja y seguí trabajando por cuenta ajena porque tenía que traer a mi hijo aquí a España y necesitaba estar contratada para tener algo fijo para hacerle la documentación a mi hijo. No obstante a eso, pese a que me pagaba los estudios, terminé otros máster con eso y además los estudios de mi hijo allí en mi país, nunca me detuve a seguir abriendo las puertas y las oportunidades. Decidí también ayudar a otras jóvenes, igual que yo, siendo docente
del área de estética, que fue creo que el trabajo más bonito, que creo que fue la oportunidad también que pude ver. La oportunidad que pude ver era que sabía un oficio que aprendí aquí, tras largos estudios y trabajo inclusive en el Ministerio de Cultura en mi país. Esa oportunidad de esos conocimientos, de ese oficio, me valió la pena precisamente para entrar al CEPI de Tetuán, de la Comunidad de Madrid, a través de CESAL, y ser docente para niñas en riesgo de exclusión social. Pude formar aproximadamente 40 niñas, las cuales hoy disfrutan de un trabajo fijo en centro de uña y estética de prestigio, que dicho sea de paso no pude conseguir ninguna para trabajar conmigo porque ya estaban ocupadas. Entonces devolver lo que la vida te dio, porque aprendí fue aquí, yo aprendí a hacer uña aquí, yo no sabía en Santo Domingo. Y además aprendí en la estética, blanqueamiento dental, bronceado, extensión de pestañas. O sea, me fui especializando en algunas áreas que yo digo que cada persona tiene un don, pero ese don no fluye, sobre todo esa aptitud de hacer las cosas cuando tú no le pones el corazón. Hay que poner el corazón para hacer las cosas, te guste o no, pero sí es lo que hay. Si del cielo te cae limón, aprendemos a hacer limonada. Entonces, eso fue una de las cosas que pude aprovechar. Y entre las dificultades, pues precisamente la documentación. O sea, venir como estudiante hasta los 3 años, hacer un arraigo por estudio, un arraigo social un poco difícil. Por lo cual yo solamente podía trabajar media jornada. En la empresa trabajaba media jornada y de hecho me quedaba limpiando el centro para tener algo más de dinero. Limpiaba el centro y además de limpiar el centro, iba a hacer práctica en la televisión española. Hacía práctica en televisión española de 9 a 3 de la tarde y de 3:30, que me dejaban entrar a 4 de la tarde, hasta las 9 de la noche, me iba a Velázquez con Conde de Aranda a trabajar allí. Y me quedaba hasta las 11 limpiando el chiringuito, porque era parte de tener algo más de dinero para pagar una deuda que dejé allí por estudio, para pagar los gastos de manutención y dejar inclusive pago de gasto de mi hijo, porque mi hijo también madre soltera, divorciada, tenía también que corresponder. Entonces esa fue la principal traba, la documentación. Cuando tú llegas, a pesar de que vienes como estudiante, tienes que decidir trabajar y también someterte a lo que los empleadores te dan. O lo coges o lo dejas, es lo que hay. Muchísimas gracias, Doris. Luego iremos más en detalle con algunas historias un poco del documental. Me gustaría ahora que Alberto nos contara un poco ¿cómo has visto tú todo este proceso creativo, teniendo en cuenta que bueno, tienes una extensa experiencia de haber trabajado pues, con grandes proyectos en Euronews, después en España con varias casas de televisión? Cuéntanos un poco cómo has vivido tú esta experiencia de este documental y qué es lo que te llevarías un poco para tu corazón, por así decirlo, y tu experiencia. Muchas gracias, Rosana. Pues nada, lo primero obviamente es agradecer a la Fundación para el Avance de la Libertad, Atlas Network, Fundación Naumann, todos los implicados, la confianza que se ha depositado en mí y en mi compañía, en Reportarte, para el trabajo de producción audiovisual de este documental. También quiero protestar un poquitito por el título que me habéis puesto, que en fin asumo, pero protesto un poco por el rol de director, puesto que creo que este verdaderamente ha sido un ejemplo claro de trabajo armónico en equipo, en el que ha habido una parte importante de contribución de equipos de la Fundación, de otros colaboradores, y yo creo que, caramba, cuando veo esto de un documental de Alberto Goitre, pues me ruboriza un poco, porque creo que en realidad es un documental coral o un trabajo de mucha gente que compartimos un punto de vista amistoso hacia la inmigración y hacia la contribución que la inmigración puede producir en el bienestar y en la economía de un país, ¿no? Entonces, bien, pues nada, sentadas este agradecimiento y esta pequeña protesta, pues nada, ha sido una experiencia fabulosa, y con lo que más me quedaría es con la empatía, es decir, con la capacidad o la apelación que a ese sentimiento tan básico, pero no siempre abundante, de la empatía hacia los problemas del prójimo, puede producir este documental, ¿no? Y yo es a lo que invitaría a la gente que lo vaya viendo, ¿no? Y es a identificarse con estas personas, identificarse con los 8 protagonistas
del documental, porque son ellos los que pueden trasladar lo que es esa experiencia de llegar a un país, en muchos casos con una mano delante y otra detrás, es decir, lo han dejado todo y vienen aquí pues a emprender, pasan primero naturalmente pues por una etapa de trabajo por cuenta ajena, como tantos otros emprendedores del propio país, y cuando ya ven que tienen los conocimientos, la experiencia y los medios necesarios, dan el salto al emprendimiento, lo cual permite generar empleos y permite, digamos, pues, en fin, ayudar, no ayudar, sino, en fin, lo que es la economía, que funcione el país, ¿no? Y me quedaría eso, pues con las historias, con lo que tiene con lo que el documental pueda provocar de identificarse emocionalmente con la situación de estas 8 personas que evolucionan, que esto sigue adelante, ¿no? Y en su nombre, en el nombre de estas 8 personas, con todo el colectivo de inmigrantes que tenemos la suerte de acoger en España y que están contribuyendo pues, de manera importantísima al crecimiento económico, al desarrollo, al empleo y a tantas otras cosas. Así que por resumirlo en una palabra, Roxana, te diría empatía con los inmigrantes empresarios. Muchas gracias, Alberto. Me gustaría ahora preguntarle a Federico, que además es coautor del estudio que hemos elaborado en la Fundación para el Avance de la Libertad. Es un informe sobre el emprendimiento inmigrante en nuestro país, donde la verdad es que teníamos como objetivo, tanto con el estudio como con el documental, como con toda la labor que llevamos trabajando durante 2023 en esta materia, de acercar la realidad de la inmigración española al público en general, a acercar la realidad de los inmigrantes emprendedores a nuestra sociedad y que conozcan y que, pues lo que comentaba Alberto, pues que empaticen y que realmente se pongan en su lugar. Y, por supuesto, sensibilizar a la opinión pública, sobre todo a los representantes públicos. Y me gustaría que Federico nos contara un poco si estamos más cerca de alcanzar estas metas y, por supuesto, nos interesaría muchísimo que nos contaras un poco las conclusiones de este estudio que has hecho en coautoría con nuestros economistas Alberto Gómez y William Wang, y que tú de alguna manera también los has coordinado junto con William en toda esta campaña. Y que nos cuentes también un poco cuáles son no solamente las conclusiones, sino las recomendaciones de la Fundación para el Avance de la Libertad a los representantes públicos en cuanto a reformas y políticas públicas que favorezcan un mercado, un clima empresarial para los inmigrantes pues mucho más abierto, más dinámico. En definitiva, mayor mercado libre. Perfecto, muchas gracias, Roxana. Bueno, antes de pasar con las conclusiones y las propuestas de política pública de la Fundación, antes tengo que contar un poquito cuáles son las trabas y las legislaciones a las que se enfrentan los inmigrantes en España y especialmente los empresarios, quienes trabajan por cuenta propia. En España la regulación concede... Sí, está. Concede igualdad de derechos en cuanto a derechos civiles, derechos educativos. Cualquier inmigrante en España puede estudiar, de hecho puede ser becado, derechos sanitarios a partir de los 90 días de estancia con un certificado ya puede recibir sanidad pública y otro tipo de políticas sociales a la que los residentes legales tienen acceso pleno en condiciones iguales a los españoles y los irregulares pues tienen solo acceso a los básicos, pero digamos que lo importante, educación, sanidad, incluso los irregulares tienen acceso. Donde se ven limitados los derechos en España, que es paradójico, ¿no? Porque al final no les dejan trabajar, ni trabajar por cuenta ajena, ni trabajar por cuenta propia. En España, cuando llevas 5 años de residente, ya tienes residencia permanente, sí que las condiciones son iguales a que el resto de españoles, pero antes de estos 5 años no todos los residentes temporales tienen derecho a trabajar. Es residente temporal a partir de los 3 meses de estancia en España y se tiene que solicitar pues, una serie de permisos para no solo residir, sino para poder trabajar en España por cuenta propia y también por cuenta ajena. Obviamente, las diferencias entre inmigrantes, entre extranjeros, comunitarios y extracomunitarios es enorme. Digamos que los
comunitarios pueden hacer el procedimiento desde España para poder trabajar, se hace en unas pocas horas, es un certificado muy simple. En cambio, los inmigrantes extracomunitarios pues sí que se encuentran ante incansables regulaciones que sobre todo pueden llevar a que sea imposible entrar a España a trabajar, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, y por otro lado que sea pesadísimo a nivel de recursos económicos y temporales. Destacaría que las principales trabas son el tiempo. Y en el estudio hacemos énfasis en las trabas al trabajo por cuenta ajena, aunque sea un estudio de inmigrantes empresarios, porque la realidad, y todos la conocemos, la realidad es que muchas veces una persona se pone a trabajar por cuenta ajena para poder ahorrar, para después poder montar su pequeño negocio. Entonces, también hemos querido poner en valor esto, ¿no?, de las trabas que hay al trabajo por cuenta ajena. Brevemente, es necesario, se publica una lista de profesiones de difícil ocupación en España, y solo esas ocupaciones son las que después se puede demandar un extranjero a través de su empleador para poder empezar a trabajar por cuenta ajena en España. Bueno, existe una serie de mecanismos muy complicados que hacen casi imposible entrar a España a trabajar por cuenta ajena. Además, por cuenta propia también encontramos bastantes trabas, a diferencia de los nacionales, porque tienen que, entre otras cosas, los inmigrantes extracomunitarios tienen que demostrar con un business plan la viabilidad del negocio, explicando la inversión prevista, la disposición de la cantidad o de avales, la rentabilidad, los puestos de trabajo que se esperan. Y obviamente, tristemente, si en el año, que es el periodo durante el que se concede este permiso, no se han cumplido estos objetivos, pues le denegan la residencia, el permiso de trabajo por cuenta propia y tienen que volver a su país. En definitiva, los principales obstáculos serían esa excesiva burocracia que obliga a pedir este permiso de trabajo, después un visado, venir a España, demostrar que se tienen todas estas acreditaciones del business plan, y al final para la incertidumbre de un año en el que después te pueden devolver a tu país si no consigues. Si considera sin ningún parámetro establecido el funcionario de turno que no has conseguido los objetivos que habías planteado y lo que habías explicado. Y en este sentido, pues si por fin a la respuesta, Roxana, si estamos avanzando o no, pues recientemente el Ministerio de Escrivá planteó una reforma que ya se ha introducido, que no se plantea, el estudio es anterior a esta reforma, por lo tanto en el estudio hicimos ya unos planteamientos al propio Ministerio de reformas de política pública, y vemos que aunque los pasos es hacia adelante, no son suficientes. Tenía por aquí las palabras del ministro Escrivá, que decía que con estas trabas se pretendía casi acabar con los problemas demográficos que hay en España, y la sostenibilidad de las pensiones, de los servicios públicos. Y tristemente no parece que vaya a ser así, aparte de problemas de que pueda haber del sistema de reparto, que pueda o no ser el correcto. Parece que estas minúsculos avances no van a ser suficientes. Y en resumen, los avances son que se pasa, y está muy bien, se pasa cuando se hace la renovación para trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. La renovación ya no es de 2 años, sino ahora es de 4 años. Está muy bien para que no tengan que estar los extranjeros pensando que en 2 años tienen que volver a demostrar para ver si se pueden quedar en España. Y el otro punto positivo es que una vez renovado el permiso de trabajo, de por cuenta propia, se permite ya automáticamente trabajar por cuenta ajena, cuando antes sí que era necesario solicitar los 2 permisos de forma individual y después además un certificado de compatibilidad de las actividades. Y bueno, entonces pues las conclusiones a las que llegamos en el estudio
con todas estas trabas que hemos identificado sería la informatización total del sistema para que los inmigrantes puedan iniciar el proceso desde su país, desde España, pero de una forma digital, que puedan venir a España por estancia y puedan ver cómo es el mercado de trabajo, que al final no es lo mismo buscar trabajo desde Colombia, desde Guatemala, desde República Dominicana, que hacerlo desde España, los 90 días que tienes de estancia. Por otro lado, la autorización única de residencia y trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena, que comentaba ahora que no es suficiente, ahora es cuando se trabaja por cuenta propia, en la primera renovación ya te permiten trabajar por cuenta ajena, lo suyo sería que desde el primer momento te autorizaran a trabajar en las dos actividades, sobre todo cuando hablamos de personas que quieren venir a labrarse una vida y les estamos poniendo trabas para trabajar y que no tengan que subsistir precisamente de esa sanidad pública o de esa educación pública cuando después se les reclaman, ¿no? Desde algunos sectores que chupan del bote, pues justamente ellos lo que quieren es trabajar y les estamos poniendo trabas. Por otro lado, permiso inmediato de residencia y trabajo para los extranjeros que cursen o concluyan sus estudios superiores en España. Aquí sí que ha habido un avance con la ley de escribá, que si me permitís la comento, y es que el personal se han dado cuenta que faltaba personal sanitario y mientras que están estudiando los sanitarios en España como estancia, ya se les permite trabajar por cuenta ajena como si fueran residentes hasta que se resuelva su solicitud, lo que implica, bueno, se han dado cuenta de que faltaba personal sanitario, pues deberían darse cuenta que también sería interesante que esa fuerza laboral, esa fuerza innovadora estuviera en otros terrenos que no solo sea el sanitario. Por otro lado, eliminación de los límites geográficos, ocupacionales y de actividad, porque en el primer año de actividad por cuenta propia y ajena se limita tanto el lugar donde pueden desarrollar su actividad como la actividad que ya habían explicado a la Administración española. Después, la eliminación de acreditaciones de viabilidad del emprendimiento, que ya hemos comentado antes, importantísimo. Si los españoles no tienen que demostrar si su negocio es viable, porque muchos negocios no suelen ser viables. Normalmente un negocio, de hecho, no es viable hasta que pasan varios años. No tiene sentido pedírselo a un inmigrante. Sí que podría llegar a tener sentido, a lo mejor, pedirle si tiene un dinero suficiente para sustentarse, pero no nos metamos en si ese negocio va a ser viable o no, y encima que eso lo venga a valorar un funcionario. Y por último, pues una reforma completa de las homologaciones de títulos y en general liberalización del empleo que va a favorecer que sea mucho más fácil introducir una fuerza laboral extranjera en un país en el que tenemos un paro. No recuerdo el dato exacto de la EPA que acaba de salir, pero roza el 15%, si no me equivoco. Altísimo. Y en cuanto, a la reforma de las homologaciones, es verdad y hay que valorar el esfuerzo del Gobierno, que antes se tardaba 2 años en homologar un título y ahora se ha pasado, no con esta reforma, sino con una anterior, a los 6 meses. Así que, bueno, perdón si me he extendido demasiado, pero estas serían un poquito las conclusiones, y a la pregunta de si estamos avanzando, pues lo dicho, ligeramente, pero se podría decir que al menos en la buena dirección, y esperemos que estas propuestas que plantea la Fundación en su estudio sirva para que los responsables políticos puedan seguir avanzando en el futuro en este camino y ser más ambiciosos. Muchas gracias, Federico. Me gustaría volver un momento con Doris en este coloquio porque, bueno, una de las, una de las cosas que nos ha impulsado a nosotros a llevar a cabo este proyecto precisamente era la preocupación que teníamos en la Fundación por ver que últimamente, por desgracia, pues hay todo tipo de polarización en el debate público y hay determinados grupos. Por fortuna son minoritarios, pero por desgracia vienen bien dotados de recursos y son muy, muy resilientes, que tratan de vilipendiar y de hacer de la figura del inmigrante pues una persona que, como bien decía mi compañero Federico antes, pues que están aquí solamente para chupar del bote o para vivir de la subvención o para vivir de los españoles. Y nosotros precisamente con este trabajo lo que queremos poner en valor es que la realidad objetiva, los datos y las historias que vosotros nos habéis contado vienen a
demostrar todo lo contrario. Es decir, vosotros sois gente que habéis tenido esa valentía de decidir empezar de cero en otro sitio, dejar atrás toda una vida con todo lo que ello supone y empezar y querer afincarse aquí en nuestro país para generar prosperidad y valor. En esta línea de la argumentación, me gustaría que nos contaras un poco cómo te has sentido tu acogida en España. ¿Has sentido alguna discriminación al principio o ahora estás notando que hay ese clima un poco más, como más duro frente a los inmigrantes? Y sobre todo, ¿qué les recomendarías tú a este tipo de personas que muchas de ellas no son malintencionadas, sino son mal informadas? Hay grupos malintencionados que utilizan a esas personas. ¿Qué es lo que podemos nosotros y qué es lo que podéis vosotros, desde el empresariado inmigrante, pues, transmitir a estas personas para que se den cuenta que la realidad va por otro lado y que España pues, no es un país donde los inmigrantes pues, no sean bienvenidos, sino todo lo contrario? Interesante pregunta. Lo primero es que yo, de manera particular, en principio, pues lo de todo. Muy joven, con 31 años, divorciada, vine soltera. Ser mujer, inmigrante, inclusive, tengo un compañero que dice ser negro. Ser negro para mí, soy piel de ébano, me siento fenomenal. Algunas personas lo miran un poco peyorativo y tal en primera instancia, pero nunca tuve ninguna rabia en el metro, que me hablaran mal ni nada. Sí, obviamente, ese techo de cristal de que las mujeres inmigrantes, latinas, dominicanas, colombianas, brasileñas, están puestas para prostituirse. Entonces ese estereotipo ya viene de origen. Desde cuando tú sales de tu país, que yo dije que venía para España, cuidado contigo que va para España. Los mismos paisanos nuestros también te tergiversan un poco ese diálogo que ya se ha creado, ¿no? Ese imaginario. Aunque no escapa de que algunas conciudadanas y mujeres inmigrantes que me ha tocado trabajar con ellas en el distrito de Tetuán han sido también uso de discriminación. No obstante a esto, yo podría decir que España me ha acogido como en casa. Yo me siento como en casa en España. Yo desde el primer momento que llegué, y puedo decir, nosotros hemos conseguido, la población inmigrante, algunos en su mayoría, abrirse paso en España. Yo podría decir también que España fue mucho mejor a partir de los flujos migratorios gracias a la migración. ¿Por qué? Porque España podía hacer uso de las amas de casa, que fueron los primeros trabajos que vinieron las dominicanas, las latinoamericanas, vinieron para trabajar en casa de familia, que muchas no sabían ni siquiera abrir un grifo, como lo decían de manera peyorativa. Y esas mujeres echaron adelante familias que no eran sus familias y que las asumieron como suyas. Familias que pudieron trabajar de manera intensa cuando ya se estaba abriendo paso a que las mujeres, igualdad en condiciones, entre comillas, de trabajo en el área laboral, las mujeres podían trabajar más horas y podrían dejar sus hijos con otra señora. Eso fue también una oportunidad para España. Pero no obstante a eso, también podría decir que en un momento, ya cuando salimos un poco de la crisis del 2008, cuando yo estaba aquí, 2007, 2008, un poco ya, 2015, volvió el flujo migratorio, pero sobre todo emprendedores. Esos emprendedores, datos que están por ahí, por ATA, que yo participaba inclusive en encuentros con autónomos inmigrantes, porque siempre me interesé de participar en coloquio, en foro, eran visibles. O sea, los inmigrantes que llegaron con su país, con sus ahorros, y que llegaron con el gen del emprendimiento, que pese al duelo migratorio que vive la migración, porque hay un duelo, o sea, un duelo no una enfermedad mental. Todos vivimos el duelo de la migración y hay que saber identificarlo. Ese duelo migratorio de tener que dejar tus cosas, de venir con todos tus títulos, habido y por haber, y venir aquí a empezar de cero, y dejar el título a un lado, esperar que te homologuen, y dejar a tu familia allí, esperar reagruparla, primero tú tener una documentación, y luego reagruparla, es un duelo difícil. Pese a ese duelo, ahí está el gen del emprendimiento. Yo diría que esa fuerza de voluntad que empuja a ese inmigrante a salir adelante, abrirse puertas con las oportunidades que nos ofrece España, dicho sea de paso, pero también con las ganas de ser mejor. Y podemos ir por ahí y verlo,
que el mercado maravilla llegó un momento, que según me cuentan, que en los años 92, 95 cayó en decadencia. Se estaba cayendo el mercado maravilla, uno de los más grandes de España. ¿Qué pasa con el mercado maravilla? Repunta gracias a las exportaciones, importaciones de los productos latinos que vinieron de América Latina, que yo le llamo productos de nostalgias. Esos productos de nostalgia que trajeron esos empresarios y que hoy el mercado maravilla tiene un flujo bastante, y Bravo Murillo, podría yo decir, que una de las ciudades, o la segunda vía pública de mayor tráfico, o sea, de comercial. No obstante a eso también hay que ver que una minoría también usa el grupo de los inmigrantes cuando pasan algunos problemas como las bandas latinas, los inmigrantes que vienen en pateras, los menas y tal. Esa minoría, ese grupo minoría, es el boom, ¿verdad? O sea, es el boom que explota de manera exagerada, amarillista, dañando y empañando la imagen de muchos inmigrantes que hemos abierto las fronteras, pero las fronteras del trabajo, del esfuerzo, del estudio, porque también podemos ver que muchos latinos, muchos inmigrantes, no quiero decir nacionalidad, vienen aquí y se fajan a trabajar y se pagan unos estudios. Puedo decir, mi hijo es cocinero, estudió aquí y cocina, pero mi hijo se paga la carrera de economía, estudia online, gracias a que él primero hizo un curso de cocina porque no pudo conseguir un FP, homologado con 8.6 de bachiller en electricidad. No tuvo hueco porque llegó, le dieron prioridad a otra persona quizás, como no estudió aquí, pero aún así no tiramos la toalla. Vamos a hacer un oficio técnico, que es lo que hace la mayoría. Hizo un oficio técnico, con ese oficio técnico me pago la carrera de mis sueños y aprovechamos el tiempo. Y así hay muchísimos jóvenes, muchísimas personas, inmigrantes, que aprovechan el tiempo y que además sacan adelante un parte de la economía y aportan a la economía de España. Y no solamente aquí a nivel interno, a nivel nacional, sino internacionalizando empresas, llevando empresas inclusive a los países terceros, como lo es República Dominicana a nivel turístico, que podríamos decir que más del 30% de la empresa de resort son españoles. A nivel de gastronomía, o sea, la gastronomía exporta muchísimo mano de obra y aprovecha también mucha mano de obra inmigrante para la hotelería, que una de las oportunidades también de lo que hablaba Federico, de la regularización ahora de la nueva ley que entró en vigor en agosto, o sea, entra en agosto, es que a partir de ahora muchos podrían tener una reagrupación por estudio o profesional por estudio, que ya se acortarían los plazos de esperar para hacer una reagrupación en 3 años como antes la teníamos que hacer. Es una ventaja que creo que hay que aprovechar. Muchas gracias, Doris. Vuelvo contigo, Alberto, una última pregunta. ¿Qué momento, si tienes que escoger un momento durante la grabación que te ha quedado así como grabado de algunas de las historias que te han contado, ¿hay algún momento así pues que a ti como que te ha hecho preguntarte cosas o plantearte otras cosas o profundizar en tus opiniones sobre el tema de la inmigración y de los inmigrantes empresarios en nuestro país? O incluso puede ser una anécdota. Pues mira, por enlazar precisamente con lo que estaba comentando Doris y con lo que hablabais en la conversación justo ahora mismo, yo me quedaría con algo que ha sido común a las 8 entrevistas, todas. Ellas han coincidido en señalar que España les ha recibido bien, les ha recibido con los brazos abiertos, que no han tenido ningún problema social, de integración, de rechazo personal, de discriminación, de ofensa, de minusvalía. Es decir, esto es 8 de 8 personas contándote su historia y las 8 han coincidido en esto, ¿no? Y yo creo que esto es algo para estar muy orgullosos de nuestro país. Es cierto, curiosamente, que actualmente por las dinámicas políticas parece que hay casi más restricciones o rivalidades o discriminaciones internas entre españoles, ¿no?, que con colectivos extranjeros. Pero este es otro problema que enlaza con algo tan desafortunado y tan intenso como estamos viviendo ahora, como son pues los discursos del odio que se extienden en todos los países, en todas las culturas políticas, que remontan a mucho tiempo antiguo, es decir, por no se sabe qué,
la humanidad en cuanto se organiza en su forma gregaria política, adora la identificación de culpables, de enemigos, ya sean las brujas de Salem o ya sean los judíos o ya sean cualquiera. Hay tantísimas historias de persecuciones a colectivos que luego se han demostrado históricamente injustas que, en fin, cualquier persona que lea un poco o que tenga un mínimo interés cultural en lo histórico se dará cuenta de que es un recurso de venta, es un recurso de venta político de decirle a la población la culpa de todo la tiene ese o la tiene ese colectivo. Es mentira. Las culpas, si se puede hablar en política de algo como culpas, cuando lo que se debería hablar es de remedios para los problemas, ¿no? Pero las culpas, entre comillas, siempre son complejas, siempre son verdaderamente el resultado de procesos y de análisis muchísimo más sutiles y muchísimo más complejos de los que los vendedores de odio nos quieren hacer creer simplemente identificando a un colectivo, ¿no? Por tanto, yo me quedaría con esa coincidencia positiva de las 8 personas entrevistadas en el hecho de que España es hoy por hoy un país de acogida, un país en el que la inmigración legal, la inmigración que llega dispuesta a trabajar, dispuesta a contribuir, es recibida con los brazos abiertos y tiene los mismos derechos una vez efectivamente que se regularizan las situaciones y aunque quede todavía mucho trabajo de simplificación burocrática, como ha señalado Federico, por hacer sin ninguna duda, pero vamos, lo fundamental es ese espíritu colectivo que ha señalado Doris y que yo he tenido de ver en todas las entrevistas de España como país de bienvenida, como país de acogida con naturaleza, es decir, sin presumir de ello, sin hacer de ello nada especial, sino simplemente el hecho de convivencia. Oye, viene una persona a intentar abrirse camino, a intentar trabajar, viene con buena voluntad, viene con la mente abierta, viene a contribuir, pues ¿por qué le vas a poner trabas y por qué le vas a poner las cosas difíciles, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Federico, me gustaría que nos hicieras unas últimas valoraciones por tu parte de todo el proyecto, cómo lo has visto, un poco cuál ha sido tu experiencia, porque tú también has acompañado al equipo de grabación durante el rodaje, junto a otros miembros del equipo de la Fundación. Y a partir de ahí ya, pues un poco ¿con qué mensaje nos quedaríamos de todo este proyecto apasionante y también pues un poco montaña rusa que hemos tenido que asumir este 2023? Perdón, 2022. Bueno, yo creo que la valoración es fantástica. Yo personalmente, bueno, yo soy nieto de inmigrante, hijo, y yo también vine cuando era muy pequeño de Argentina. Y me ha emocionado mucho conocer cada una de las historias, y tanto como inmigrantes como empresarios, ¿no? Es impresionante cómo se abren paso, como nos contaba también Duli, si no me equivoco, que abrió su negocio justo antes de la pandemia. Todas esas historias, tanto de cómo se llega a España, cómo se lucha contra la burocracia, cómo se abre su negocio. Me parece fantástico y es súper emocionante. Eso por el lado del documental, y por el lado del estudio, y sobre todo puedo hablar de la parte jurídica, pues ha sido muy interesante descubrir, por un lado, que es verdad que en España, pues bueno, a diferencia de otros países, quizás los desarrollados sí que la legislación es mucho más homogénea, pero es relativamente abierta a la inmigración, pero por el otro lado encontrar que, como he comentado antes, pues hay trabas que son ridículas, que son un sinsentido, que no se explica que le tenga que pedirse 3 autorizaciones diferentes para que se pueda venir a España a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. No se explica un montón de dificultades, lo que comentaba antes 2 años para homologar el título, para gente que al fin y al cabo solo quiere venir aquí a trabajar y a labrarse su vida, y creo que todo esto nace en parte por ese mantra, esa narrativa falsa de que
cuando un inmigrante viene a España a trabajar está quitando el resto de trabajo a los españoles, que es totalmente falso. Así que me quedo por un lado con las historias de cada uno de los protagonistas, sus historias de trabajo, tampoco sin excesiva lágrima, no nos ponemos a llorar, son historias súper interesantes las de cada uno de ellos, de trabajo, de gente normal que viene aquí a hacer lo suyo, a un centro de peluquería y estética, un restaurante de comida marroquí, un atelier, una informática, historias comunes, trabajadores de la pequeña y mediana empresa que se labran su futuro. Y si me permites, ya pasando a abrimos el debate, quería comentar, antes cerraba Doris y me lo dejé en la parte de legislación, que era demasiado extensa. Acababa con el tema del arraigo. Y es verdad que la nueva legislación del gobierno, si algo facilita, es el arraigo, tanto el laboral, el familiar, y hay un nuevo arraigo que se incluye por formación, etc. Yo aquí tengo el corazón partido porque, por un lado, sí que es muy interesante y me parece estupendo que se pueda incorporar a personas que están en situación de irregularidad al mercado laboral y que puedan al final conseguir desarrollar su proyecto y su sueño, pero es una lástima que tengan que recurrir por esa vía. Ojalá no tuviéramos estas trabas iniciales que los obligan a venir a España en situación de irregularidad para acabar al año, a los 2 años, entrando por la vía del arraigo. Es un sinsentido, es una pérdida de tiempo y es una inseguridad jurídica tremenda. Gracias, Federico. ¿Querías comentar algo, Doris? Así y un poco pues, cerrar con una conclusión tuya, una recomendación y... Bueno, podría poner sobre la mesa algo que ha salido inclusive en un libro de Voces de la Diáspora que hizo la Embajada Dominicana, en el cual sale mi relato, y yo lo titulé España, un lugar de sueños, trabajos, España intercultural, lugar de sueños, trabajo y nostalgia. Y me quedaría precisamente con eso. España es intercultural, nos permite a cada uno con su ritmo, con su música, apropiarse de la cultura que es España y también nosotros darla a conocer. Y cuando tu cultura entra en valor, lo que tú eres con otra persona, que el español baila bachata, baila merengue, pues pone en valor tu cultura. Y además te abre oportunidades para dejar ser. Y ese dejar ser es lo que nos permite a nosotros emprender. Y emprender es abrirnos un camino hacia esa libertad de ser lo que queremos ser, sin hacer daño a nadie, sin molestar a nadie, pero sobre todo administrando nuestro tiempo, aprovechando las oportunidades. Y lo que sí llamaría la atención un poco es a los jóvenes, a las personas que vienen reagrupadas, los jóvenes generalmente que vienen reagrupados, que aprovechen las oportunidades que España da, que la formación sobre todo, que es gratuita, y aquellos que tienen su idea de negocio, que no duden en emprender, porque es muy bonito, sobre todo cuando tú crees en los sueños y vas a por ellos, sin entender que otro te diga que no lo puede hacer, sino cuando tu corazón te dice y crees en esos proyectos, debe de hacerlo, porque es una parte de acercarte a lo que tú realmente quieres. Muchísimas gracias a los tres por haber acompañado este coloquio. Yo, por cerrar un poco, sí que parafrasearía a Alberto, que empieza nuestro documental con la historia de que todos somos inmigrantes. Y es cierto. Pero no voy a decir nada más porque sí que tenemos que dejar que el público pues, disfrute del documental y conozca las 8 historias muy emotivas, pero también muy optimistas, que cuentan pues, la superación, las hazañas de cada uno de nuestros 8 héroes empresarios, porque los empresarios, no olvidemos, son los héroes del siglo XXI de nuestra sociedad, son los que se levantan todas las mañanas para abrir su negocio, son los que con sus ahorros, con su poco o mucho patrimonio, lo arriesgan todo para aportar valor al mundo en el que están y para cuidar a los suyos, dar trabajo a otros y beneficiar al final a muchísima gente y a toda la sociedad. Así que os invito
a que veáis el documental Inmigrantes Empresarios, Valor sin Fronteras, y también recordad que en la página de la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org, tenéis un poco todos los estudios que está realizando la Fundación, tanto a nivel de comparaciones de distintos aspectos de las libertades de los seres humanos, así como muchas otras cosas como nuestra revista mensual Avance, a la que os invito a que os suscribáis, y también pues, en redes sociales, seguid los perfiles de la Fundación en Instagram, @fundalibes de España, en Twitter @advancelib, y el canal de YouTube, donde tras pues el preestreno y el estreno de nuestro documental también podréis disfrutar de él y sobre todo compartirlo. Esa es la clave. Compartir un poco esas vivencias de esos 8 héroes y no dejar que narrativas anti-inmigración pues influencien ni las políticas públicas ni la opinión y la cultura y el diálogo en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.